Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis amantes del drama y el romance turco? Espero que genial, porque hoy tengo un vídeo que de verdad les va a volar la cabeza, o al menos, a hacerles suspirar y recordar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y a desmenuzar uno de los momentos más comentados, analizados y celebrados de la televisión turca reciente, del beso de Mert y Afra. Un beso que literalmente enloqueció a todo el mundo. Sí, lo escucharon bien. Y no es para menos. Si ya son fans apasionados de las series turcas, si se deleitan con la intensidad de las historias de amor, si vibran con el drama y el romance que emanan de la pantalla, y si, por supuesto, aman esas escenas que te dejan sin aliento, este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en ese momento épico, analizándolo desde todos los ángulos posibles. Vamos a desentrañar qué elementos hicieron que ese beso fuera tan especial, porque causó semejante sensación en redes sociales y en el corazón de los fans, y por supuesto, vamos a revivir la magia, vamos a ver de ese beso una y otra vez para que la emoción vuelva a florecer en nuestros corazones. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la vorágine de la emoción, les recuerdo algo importantísimo, algo que es como el te quiero antes de un beso apasionado. Si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Corran a suscribirse ahora mismo. No esperen más, hagan clic en ese botoncito mágico, activen la campanita para no perderse ni un solo segundo de mis vídeos, y así podrán estar al día con todas las novedades, los análisis, las noticias y por supuesto los momentos más emocionantes de sus series turcas favoritas. Así que ya saben, suscríbanse. Es totalmente gratis y me ayudan un montón. Y si les gusta el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos, eso también me ayuda muchísimo. Bueno, ahora sí, preparados, listos, ya. A hablar de ese beso que nos robó el aliento. Para los que quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno, les cuento que estamos hablando de la serie turca que ha conquistado el mundo, la que ha revolucionado las redes sociales, la que tiene a todos pegados a la pantalla, la que genera debates, teorías y hasta shippeos, Yalan, conocida en español como Golden Boy. La serie, para quienes aún no han tenido el placer de ser cautivados por su encanto, nos sumerge en la vida de Ferit y Seyran, dos jóvenes que se ven envueltos en un matrimonio forzado por sus familias, un clásico de las novelas turcas, pero con un giro moderno y arrollador. Ferit, un joven heredero de una acaudalada familia, y Seyran, una joven inteligente y con carácter, se ven obligados a contraer matrimonio por conveniencia, lo que los sumerge en un mar de conflictos, pasiones y secretos. Desde el principio, la relación entre Ferit y Seyran es compleja, llena de tensiones, secretos, choques culturales y sobre todo, muchos sentimientos encontrados. Hay peleas épicas, risas que alivian la tensión, drama que te hace llorar a mares, y sobre todo, una química brutal que traspasa la pantalla, una conexión que se siente tangible, palpable. La chispa entre Mert y Afra es innegable, y eso es precisamente lo que hace que la serie sea tan adictiva. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de subtextos, todo contribuye a crear una atmósfera de expectativa que mantiene al espectador al borde del asiento. Y es precisamente esa química, esa tensión sexual no resuelta, ese juego de miradas y palabras, lo que finalmente culmina en ese beso que, bueno, ya lo saben. Ese beso, amigos, no fue un simple beso. No fue un encuentro de labios apresurado y sin sentido. Fue muchísimo más que eso. Fue el clímax de una historia de amor en desarrollo, la explosión de la tensión acumulada durante meses, la demostración palpable de un sentimiento que hasta ese momento había sido contenido, reprimido y negado, ya sea por orgullo, por miedo o por las circunstancias. Fue un beso que se sintió de verdad, un beso que te hacía creer en el amor, en ese amor apasionado, tormentoso y a la vez tierno, en ese amor que solo las series turcas saben crear y plasmar con tanta maestría. Es el beso que muchos fans esperaban, el que construyó la serie y la hizo aún más atrapante. ¿Por qué causó tanto revuelo? ¿Por qué ese beso en particular se convirtió en un fenómeno viral? Bueno, hay varias razones, y todas se entrelazan para crear la tormenta perfecta. Primero, la anticipación, el slow burn, la espera agónica, las series turcas son maestras en el arte de la anticipación, en el slow burn, en la construcción lenta pero firme de la tensión romántica. Yalan no fue la excepción. La serie había estado construyendo ese momento durante muchos episodios, incluso durante una temporada completa. Los fans, con el corazón latiendo con fuerza, esperaban ansiosamente el mam.
en que Ferit y Seyran finalmente se entregaran a sus sentimientos. Cada mirada furtiva, cada roce de manos accidental, cada frase no dicha, cada escena en la que los personajes se acercaban y luego se alejaban, contribuía a aumentar la tensión y a hacer que el beso fuera aún más deseado. La espera, la tortura de la expectativa, hicieron que el beso fuera aún más satisfactorio cuando finalmente llegó. La serie manejó magistralmente la técnica del casi beso, creando una expectativa que mantuvo a los fans pegados a la pantalla semana tras semana. Segundo, la interpretación magistral de los actores, la química desbordante, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu no solo son talentosos individualmente, juntos, irradian una química que trasciende la pantalla. Se nota, se siente, que se entienden, que se complementan, que se buscan, y que son capaces de transmitir emociones muy intensas y complejas. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se expresan, no solo a través de las palabras, sino también con su lenguaje corporal, con sus gestos, con sus miradas cargadas de significado, todo eso contribuye a hacer que la escena sea aún más impactante. Ver la forma en que se miraban antes del beso, la forma en que se buscaban, la forma en que se cuestionaban y se retaban con la mirada, la forma en que la tensión crecía a cada segundo, era una anticipación que a veces resultaba más emocionante que el beso en sí. Su actuación es tan convincente que el público se siente parte de su historia, viviendo y sufriendo con ellos. Tercero, la dirección y la cinematografía, la creación de una atmósfera de ensueño, la escena del beso fue rodada con una maestría impresionante. La dirección, la iluminación, la música, los ángulos de cámara, todo estaba perfectamente orquestado para crear una atmósfera de ensueño, de magia, de intimidad. La forma en que la cámara se acercaba lentamente a los rostros de los actores, la forma en que se movía alrededor de ellos, capturando cada emoción, cada gesto, cada respiración, la forma en que la luz jugaba con sus rostros resaltando la intensidad de sus miradas, la forma en que la música, suave y melancólica, acompañaba el momento, creando un crescendo emocional, todo eso contribuyó a que el momento fuera aún más inolvidable, a que la escena fuera una obra de arte audiovisual. La dirección logró capturar la esencia de la escena, convirtiéndola en un momento icónico de la televisión turca. Cuarto y quizás lo más importante, la conexión con el público, la empatía y el reflejo de emociones universales, las series turcas, y Yalan en particular, tienen la increíble capacidad de conectar con el público de una manera muy especial, mucho más profunda que otras producciones televisivas. Las historias que cuentan, los personajes que crean, los temas que abordan, todo eso resuena con las emociones y las experiencias de los espectadores, ya sean hombres o mujeres, jóvenes o mayores. El beso de Mert y Afra no fue solo un momento en la serie, fue un momento para los fans, un momento que los hizo sentir parte de la historia, un momento que los hizo sentir vivos, un momento que les permitió experimentar, a través de los personajes, emociones universales como el amor, la pasión, el deseo, el miedo y la vulnerabilidad. El público se identificó con los personajes, con sus luchas, con sus anhelos, y el beso se convirtió en una especie de catarsis colectiva, en la explosión de sentimientos reprimidos. Y ahora, ¿qué les parece si volvemos a revivir ese momento mágico? ¿Lo vieron? ¿Lo sintieron? Es que es impresionante. La forma en que se miran, la forma en que se acercan lentamente el uno al otro, es que es pura magia. La intensidad de ese beso, la pasión que se desprende, es que te deja sin aliento. La forma en que se buscan, en que se entregan el uno al otro, es que te hace creer en el poder del amor. Y luego la forma en que se miran después, es como si el mundo se hubiera detenido. Es un momento que te hace creer en el amor, en la conexión profunda, en la fuerza de los sentimientos, en la posibilidad de encontrar el amor verdadero en los lugares más inesperados. Es un momento que te hace querer vivir una historia de amor como esa, aunque sea solo en la ficción. La escena es una clase magistral de cómo construir la tensión, cómo expresar el deseo y cómo plasmar la pasión en la pantalla. Y por supuesto, después de ese beso, las redes sociales explotaron. Los fans inundaron Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y todas las plataformas digitales con sus reacciones. Hubo memes, edits, fanfics, fanart, de todo. El beso se convirtió en un fenómeno viral, en un tema de conversación en todo el mundo. Los fans compartieron sus emociones, sus teorías, sus expectativas para el futuro de la serie, sus análisis detallados de la escena. Y no es para menos. Fue un beso que rompió barreras, un beso que demostró el poder del amor, un beso que unió a la gente, un beso que
Generó debate y discusión, un beso que demostró el impacto de las series turcas en la cultura popular. Pero, ¿qué es lo que hace que un beso en una serie, o en una película, sea tan impactante, tan memorable, tan trascendente? Creo que hay varios elementos clave que se combinan para crear esa magia. Asterisco asterisco en primer lugar, la química entre los actores, la conexión invisible, asterisco asterisco si no hay química, si no hay conexión, si no hay esa chispa especial, el beso por más bien rodado que esté, no va a funcionar. El público se dará cuenta, sentirá la falta de autenticidad, y el momento se desvanecerá en la memoria. La química entre los actores es el ingrediente secreto, la base sobre la cual se construye el resto. En el caso de Mert y Afra, la química es innegable, es palpable, es eléctrica, y eso es lo que hace que el beso sea tan creíble y tan impactante. Asterisco asterisco en segundo lugar, la historia que se ha construido, el contexto emocional, asterisco asterisco si los personajes se han estado buscando, si han estado luchando por estar juntos, si han superado obstáculos y desafíos, si han compartido momentos de alegría y tristeza, el beso tendrá mucho más peso. El público estará invertido emocionalmente en la historia de amor, y el beso se convertirá en la culminación de ese camino recorrido, en la recompensa a la espera y al sufrimiento. El contexto emocional es fundamental para que el beso tenga significado y trascendencia. Asterisco asterisco en tercer lugar, la dirección y la cinematografía, la estética y la técnica, asterisco asterisco la forma en que se filma el beso, la forma en que se elige la música, la forma en que se juega con los ángulos de cámara, la forma en que se ilumina la escena, la forma en que se edita, todo eso es crucial. La dirección y la cinematografía son las herramientas que permiten al director contar la historia de manera visual, que permiten crear una atmósfera, que permiten emocionar al espectador. Una buena dirección y una buena cinematografía pueden transformar un beso en un momento icónico. Asterisco asterisco y por último, pero no menos importante, la conexión con el público, la empatía y la identificación. Asterisco asterisco si el público se identifica con los personajes, si siente lo que ellos sienten, si comprende sus motivaciones, si se emociona con sus alegrías y sus tristezas, el beso tendrá un impacto mucho mayor. La conexión con el público es lo que convierte un beso en un momento memorable, en un momento que se comparte y se debate, en un momento que se convierte en parte de la cultura popular. Es la conexión emocional lo que hace que el beso perdure en el tiempo. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Que el beso de Mert y Afra en Yalan es un ejemplo perfecto de cómo hacer una escena de beso inolvidable, una escena que trasciende la pantalla y que se convierte en un hito de la televisión turca. Es un ejemplo de cómo combinar una buena historia, una buena actuación, una buena dirección y una buena conexión con el público. Es un ejemplo de cómo crear un momento que se quedará grabado en la memoria de todos los que lo vieron, y que será recordado y analizado durante mucho tiempo. Es un ejemplo de cómo el amor, la pasión y el drama pueden unir a personas de diferentes culturas y orígenes. Y bueno, con eso hemos llegado al final de este vídeo, pero la conversación sobre el beso de Mert y Afra nunca termina. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, que hayan recordado ese momento épico, y que hayan disfrutado de este análisis detallado. Quiero agradecerles por ver el vídeo, por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus teorías, sus expectativas sobre la serie, sobre el beso, lo que quieran. ¿Qué sintieron ustedes al ver esa escena? ¿Les gustó? ¿Se emocionaron? ¿Creen que fue el mejor beso de la historia de las series turcas? ¿Qué esperan para el futuro de Ferit y Seyran? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan. Compartan sus sentimientos y análisis. Me entusiasma leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de las series turcas. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama turco. Y que el amor y la pasión siempre reinen en sus vidas.